Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó, como Jehová lo había dicho. Hasta ahí. Tome su lugar. Gloria al Señor. Y den un fuerte aplauso a la presencia de Dios. Invóquelo con su adoración y su alabanza, mi hermano. La Biblia dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. ¿Cuántos están dispuestos para seguir adorando a Dios? ¿Saben algo? Algo que provoca la alabanza provoca gozo, provoca alegría, se va la tristeza. Amén. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando adoramos a Dios. Si usted tiene libertad, adore a Dios. Abra sus labios, mi hermano, y provoque la presencia de Dios. Abra sus labios y entienda, amado, que cuando usted adora a Dios, su alma se goza. Su alma, mi hermano, se llena de la presencia de Dios. Por eso hay mucha gente que cuando llega a este lugar se va de una manera diferente. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios limpiando su corazón. Es la presencia de Dios limpiando su vida. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Como todos saben, estamos bajo la serie Las 10 plagas de Egipto. Amén. Hablamos acerca de la primera plaga, la cual es la plaga de sangre, el cual el río Nilo se transformó en sangre y no hubo agua durante 7 días en el Egipto antiguo, donde dice la Biblia que todas las aguas del río, todas las piletas, todos los vasos, los jarras, todo lo que tenía agua se transformó en sangre. La Biblia dice que aquel lugar apestaba porque se había transformado en sangre. Los peces se habían muerto porque no había vida, no había agua, había solamente sangre en la tierra de Egipto. Pero Dios tenía un propósito y tenía un día determinado para terminar con la plaga de sangre. Después de que el corazón de Faraón no fue conmovido, la Biblia dice que Dios mandó una segunda plaga, la cual era la plaga de las ranas. Que todas las recámaras, que todas las cocinas, salas, baños, casas se llenó de ranas. Todo lo que había en Egipto, mi hermano, se llenó de ranas. Dice la Biblia que tampoco Faraón doblegó su corazón, sino que se endureció y no quiso oír a Dios. Amén. Y cuando Dios le dijo a Faraón que cuando quería que se fueran las ranas, ¿qué dijo Faraón? Mañana. Gloria a Dios. Y así como dijo Faraón que las ranas se fuesen mañana, así se fueron las ranas. La Biblia dice que al día siguiente Moisés oró a Dios y las ranas volvieron al río. Y la tierra de Egipto se limpió por completo. Y muchos pudieron comprender que era Dios trayendo estas plagas a la tierra de Egipto. Pero dice la Biblia que venía una tercera plaga. ¿Cuántas plagas son? Son 10 plagas. La Biblia dice que venía otra plaga, la cual era la plaga de los piojos. Digan conmigo, la plaga de los piojos. Y yo sé que más de uno aquí le va a comenzar a picar la cabeza. Yo sé que más de uno le va a empezar a dar comezón en la cabeza. Porque cuando usted y yo hablamos de piojos, como que no sentimos que nos pica la cabeza, ¿sí o no?
Como que nos mentalizamos y ya nos empezamos a pasar el chino. Y hoy vamos a hablar de piojos, lo cual la Biblia dice que Dios le dio una orden a Moisés. Y le dijo a Moisés: dile a tu hermano Aarón que ponga su vara sobre la tierra, que golpee el piso, para que el polvo se transforme en piojos. Quiero llevarlo a profundidad en esta historia para que usted entienda. Mire, ya me pegó aquí a mí. Para que usted entienda lo que yo le voy a hablar y lo terrible que es pasar una plaga como la que hoy le voy a contar. A veces la leemos y no la meditamos, solamente la miramos por encima y podemos entender poco. Pero uno de los secretos para interpretar la Biblia es la observación. Cuando usted se detiene a observar y a meditar, usted es trasladado de la época 2025 a los tiempos primarios, donde Egipto estaba pasando esta situación. El corazón de Faraón estaba duro, estaba renuente, no quería escuchar la voz de Dios. Y por lo consecuente, Dios le dijo a Moisés: dile a Aarón que golpee. Mire bien, Aarón traía una vara, traía un cayado. Moisés, amado, tenía una vara también, la cual dice la Biblia, mi hermano, que cuando Aarón recibió la palabra que Dios le había dicho que golpeara el polvo, Aarón hizo de la siguiente manera. Dice la Biblia que Aarón golpeó con su vara el polvo, y cuando el polvo, mi hermano, es golpeado por la vara, comienza a salir, a brotar polvo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando usted golpea algo, y más que nada es esta sustancia como polvo, harina, cal, ese tipo de materia, usted lo golpea, ¿qué es lo que hace? Se dispersa, ¿cierto? Entonces Aarón golpea la tierra, el piso, con el bastón, de tal manera que el polvo brota, sale. Pero yo le quiero preguntar algo: ¿cuánto cree usted que la fuerza de un hombre puede hacer que salpique mucho polvo con una vara? No sería mucho. Usted puede golpear el piso con un palo y no va a saltar mucho polvo. ¿Me entienden? Pero dice la palabra que cuando Aarón golpea la tierra, los piojos comienzan a salir. Y puedo imaginar yo que cuando Aarón golpea el polvo, mi hermano, el polvo comienza a saltar, comienza a brotar hacia arriba. Y yo me pregunto, ¿cómo es que un hombre golpeando el polvo, la tierra, pueda producir tan grande milagro? Y me doy cuenta que no era la fuerza de Aarón la que hizo que el polvo brotara, que no fue la fuerza humana de este hombre que hizo que el polvo, mi hermano, se dispersara, sino que era la mano de Dios golpeando la tierra. Y cuando la mano de Dios golpea algo, mi hermano, las cosas se hacen en grande manera. ¿Me está entendiendo? ¿Qué le quiero decir con esto? Había una orden de Dios para Moisés y Aarón, y Aarón la ejecutó. Y cuando Aarón la ejecutó, Dios respaldó lo que Dios había hablado. Cuando Aarón golpea el polvo salpica. Y cuando el polvo comienza a dispersarse, lo que se transforma, aleluya, del polvo son montones, millares, millones de piojos que estaban corriendo hacia la tierra de Egipto. ¿Qué le quiero decir con esto, amado? Fíjese bien, quiero que usted entre conmigo en esta palabra. No era Moisés, no era Aarón el que estaba haciendo este milagro. Era Dios mismo trayendo una nueva plaga para Egipto. Tal vez el faraón pensaba que su guerra era con Moisés. Tal vez el faraón pensaba que su guerra era con Aarón. Pero lo que no entendía el faraón
es que no era Moisés, es que no era Aarón, es que era el Dios de los hebreos, el Dios todopoderoso, mi hermano. Y así hay gente hoy en día que piensa que es el pastor, que piensa que es el predicador, que piensa que es el evangelista, pero no se da cuenta que es Dios hablando a su vida y que el pleito no es conmigo, el pleito es con Dios. ¿Está entendiendo? Usted sabe que hay mucha gente que a veces se enoja, mi hermano, por lo que se predica, pero es que no ha entendido que no es el predicador el que le está diciendo, es que es Dios el que te está anunciando, el que te está hablando. Imagínese el faraón, viene Moisés y le dice: faraón, viene una nueva plaga para ustedes si no dejan ir a Israel. El faraón pensaba que su problema, es más, cuando veía venir el faraón a Moisés, ¿usted qué cree que pensaba el faraón? Dígalo fuerte. Imagínense que usted es el faraón y aquí está en el trono. Y de repente allá viene Moisés. ¿Qué dice usted? Que viene la plaga. Amén. Viene Moisés otra vez y otra plaga. Y puedo entender que tal vez él podía discutir, pelear o hacer muchas cosas, mi hermano, con Moisés. Pero no era Moisés el del poder, no era Moisés el del mensaje, no era Moisés el que quería libertar a Israel, era Dios el que estaba hablando a través de Moisés. Yo le quiero decir con esto que muchas veces usted y yo no entendemos que no es el que te trae la palabra, sino el que te mandó la palabra es Dios. Usted sabe que muchas veces nos enojamos cuando hay una palabra fuerte, una palabra que te confronta, porque Dios estaba confrontando al faraón. Y el faraón no le gustaba ser confrontado. Yo le pregunto en esta noche: ¿a cuánto nos gusta ser confrontados? Pregunto por este lado: ¿a cuánto nos gusta ser confrontados? Entonces somos como el faraón, que no nos gusta ser confrontados. La Biblia dice que Moisés iba y lo confrontaba, pero él más se endurecía. Y la Biblia dice que cuando Aarón golpeó el polvo, fíjese bien, todo el polvo se transformó en piojos. Y yo meditaba la diferencia entre polvo y tierra. La tierra es una cosa y el polvo es otra cosa. Yo le quiero preguntar, mi hermano, ¿usted cree que haya polvo en este lugar? Pero si ya se hizo grosero. Pero el polvo es algo muy diminuto, algo que se mete, mi hermano, aunque usted limpie a un momento a otro, ya hay otra vez polvo. Y yo le puedo asegurar que en todas las partes de este lugar, instrumentos, micrófonos, todo tiene polvo. Ahora transfórmelo en piojos. Esa era la plaga que estaba en Egipto. Usted no ve el polvo, pero si el polvo se transformara en piojos, usted sí lo viera. ¿Cuántos creemos que tenemos polvo en nuestro cuerpo ahorita? Si no lo cree, agarre un pedazo de papel y límpiese la cara. Polvo con aceite. Amén. Entonces nos damos cuenta que no fue la tierra la que cambió, sino fue el polvo. Porque el polvo, mi hermano, se cuela. El polvo se mete. ¿Y sabe algo? Me doy cuenta que esta plaga era una plaga difícil. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de aquí hemos tenido piojos alguna vez en nuestra niñez? Amén. ¿Y qué se siente cuando traemos piojos, mi hermano? Nos comienza a picar mucho la cabeza, de tal manera que hasta a veces uno se rompe el cuerito y ya trae ahí varias costras donde los piojos comen y comen. Dice la Biblia que este
polvo se transformó en piojos, de tal manera que le picaban no solamente a los seres humanos, sino que aún los animales tenían piojos. Imagínense la situación del pueblo de Egipto al verse lleno de piojos en todo el cuerpo, en su cabeza. Era algo, mi hermano, muy irritante para ellos. Usted sabe que los egipcios se rapaban. Ellos se cortaban el pelo a rapa, los hombres se afeitaban. Aunque estaban pelones, caían piojos. Fíjense bien, ahora sí digo el dicho, pelones y con piojos. ¿Por qué, mi hermano? Porque esta plaga solamente era para los egipcios. Ahora quiero decirle algo, que ninguna de estas plagas tocó a los hebreos. Y esto es algo poderoso, porque mientras la tierra de Egipto tenía piojos, la tierra de Gosén estaba libre de cualquier animal insecto. ¿Me está entendiendo? Ahora imagínense, mi hermano, su cuerpo lleno de piojos. Se rasca aquí, se rasca acá, se rasca allá, se rasca acá, y a todos lados se está rascando. Pero una picazón que no se controla. No cree que ya me lo quité y no. Donde había polvo, había piojos. O sea que el polvo y los piojos no se iban. Y ellos estaban martirizados por esta plaga, mi hermano. ¿Qué es lo que pasa cuando usted siente comezón en una parte y se rasca y se rasca y se rasca y se rasca y se rasca? ¿Qué pasa ahí? Se comienza a irritar, se comienza a enrojecer, se comienza a rozar la piel, mi hermano, se comienza a rasguñar, a romper la piel de tal manera que ya no soporta las heridas que se está haciendo usted. Esto era lo que estaba pasando con Egipto, con el faraón. Dios comenzó a traer esta plaga de piojos, la cual dice la palabra que toda la tierra de Egipto tenía piojos, estaban llenos de piojos por todos lados. Me llama mucho la atención que en esta plaga, en las dos primeras Dios anuncia el venir de las plagas, pero en la tercera Dios no le manda a decir a Faraón que viene una nueva plaga, sino que simplemente le dice Dios a Moisés: dile a Aarón que golpee la tierra con su bastón para que del polvo salgan piojos. Dios actúa de diferente manera. A veces creemos que Dios trabaja de la misma manera, pero en la tercera plaga, mírenlo bien, Dios ya no manda a decir a Faraón que viene una nueva plaga, sino que la plaga llega de repente. La plaga llega cuando él menos lo espera. La plaga llega, mi hermano, cuando él ni siquiera sabe que se avecina una nueva plaga. Y podemos ver que Dios no se toma la molestia de mandarle decir: Faraón, ahí viene una nueva plaga. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque Dios, número uno, trabaja de muchas maneras. Número dos, Dios te puede anunciar algo, pero también Dios te puede agarrar desprevenido. Una de las cosas que yo entiendo es que cuando Dios trabaja en tu vida, cuando Dios trabaja en mi vida, usted sabe que todos los que estamos aquí, Dios trabaja con nosotros, pero de manera diferente. Hay gente que está aquí que Dios le ha dado miles de oportunidades. Pero hay otro tipo de gente que solamente Dios le va a dar una o dos oportunidades. ¿Me entienden? Podemos vernos en el espejo de una persona y decir: oye, aquella persona le pasa esto, le pasa aquello y le pasa aquello, y Dios sigue teniendo misericordia de él, de ella. Y a veces cuando Dios comienza a trabajar en nosotros, creemos que Dios no va a hacer lo mismo con él que lo que va a hacer con nosotros. Pero no es así. Usted y yo debemos de entender que de un momento a otro, cuando desobedecemos a Dios, Dios puede tratar con nuestra vida. Algunos les va a anunciar, algunos les va a advertir, algunos les va a decir: hey, endereza tu camino. Pero a otros no les va a decir. A otros simplemente va a usar la vara. A otros simplemente, mi hermano, nos va a llegar la mano de Dios a nuestra vida.
y nos puede agarrar desprevenidos como lo hizo con el faraón. Por eso es importante saber y entender cómo está tu vida y mi vida delante de Dios. Porque es un privilegio cuando Dios te anuncia que te va a reprender. Pero más triste es cuando no te avisa que Dios nos va a someter. ¿Cuántos saben que aquí Dios reprende y castiga al que ama? ¿Cuántos saben que Dios reprende y castiga al que ama? ¿Cuántos queremos ser amados de Dios? ¿Cuántos queremos ser reprendidos por Dios? Amén. Gloria a Dios. Ya lo escuchó el Señor. Y ciertamente en esta ocasión el faraón no recibe advertencia. Y por eso usted y yo, mi hermano, tenemos que hacer las cosas que Dios nos manda hacer, para que Dios no nos agarre desprevenidos. Usted sabe que hay gente, mi hermano, que de repente de un momento a otro está metido en un problemón grande debido de muerte. Tal vez se le murió un hijo y ¿cómo pasó? ¿No? De repente un accidente pasa en un segundo, se le fue la vida. No hubo advertencia, no le avisaron, como le pasó al faraón en esta ocasión. Pero hay otros que Dios nos habla, que Dios nos habla, que Dios te habla y te habla y te habla y te habla, y no hacemos caso. A su nombre. En esta plaga Dios actúa, mi hermano, sin avisar. Y tengamos cuidado, porque muchas veces después de que Dios nos habla, ya no nos va a avisar, simplemente va a actuar conforme a lo que Él tiene para nuestra vida. Mira bien, mientras estudiaba este pasaje me daba cuenta yo de que los piojos salieron del polvo, salieron del suelo, salieron de la tierra, en un milagro, en una transformación de Dios. Mire bien, hay un debate entre eruditos, judíos, exégetas, entre si fueron piojos o fueron moscos los que invadieron la tierra de Egipto. Hay un debate ahí, porque el original hebreo no habla de piojos ni de moscos. El original hebreo habla de la palabra ken, que significa animal que encaja su aguijón. Eso es lo que dice solamente el hebreo. Muchos han deducido que es piojos, otros han deducido que son moscos, y lo podemos deducir en todo tipo de insecto que encaja su aguijón. Podría ser alacranes si usted quisiera, porque implica no un nombre específico de un insecto, sino solamente dice insecto que encaja su aguijón. Algunos dicen que fueron piojos, otros dicen que fueron moscos, mi hermano. Pero aquí el asunto es que eran animales que picaban, que producían comezón en el cuerpo de la persona. Y cuando Aarón golpea el polvo de la tierra, comienzan a brotar los piojos, porque es una transformación que Dios hace del polvo a los piojos. Ahora, cuando yo me doy cuenta que los piojos salen del polvo, me doy cuenta, mi hermano, que los piojos les gusta estar en los lugares sucios. Los piojos les gusta estar en los lugares, mi hermano, que están impuros. Por eso cuando un pequeño, cuando una niña está llena de piojos, normalmente tiene que lavarse la cabeza muy a menudo. Tiene que usar un champú especial, tiene que usar muchas cosas para que no haya suciedad en su cabeza, y así los piojos no sigan saliendo, no sigan reproduciéndose. Muchos podemos decir, pues los piojos, pues yo lo considero una plaga muy drástica. Muchos pueden pensar que fue una plaga leve, que hubiese piojos. Yo considero que pudo haber sido más fuerte la de las ranas,
Yo considero que pudo haber sido más fuerte la del río Nilo, que se transformó en sangre. Muchos pueden minorizar esta plaga, la plaga de los piojos. Pero le voy a decir algo, mi hermano. ¿Qué era lo que provocaban los piojos en el cuerpo de los egipcios? Provocaban, mi hermano, incomodidad y dolor. ¿Me está entendiendo? Tal vez usted está lleno de piojos, pero solamente se rasca, está inquieto. Esto le produce incomodidad. Porque mire, ¿cuántos fueron a la superconfraternidad de Nicolás Bravo? A ver, y si sabe lo que había en aquel lugar donde llegamos. ¿Se acuerdan? Había bastantes mosquitos, pero estos moscos no picaban. Eran moscos muy pequeños, pero molestaban bastante, ¿sí o no? No te dejaban estar tranquilo, uno estaba así, todo el culto estuvo así, en la comida estuvo así, golpeándose, y de repente se para uno por acá y nunca se van. Bueno, estos piojos, estos moscos, como usted quiera llamarle, no solamente incomodaban, sino que picaban. Ahora agréguele usted que fue para allá, que esas mosquitas le picaron. ¿Me está entendiendo? Para los que fueron, me está entendiendo. El problema no era muy grande, escuche bien esto. Tal vez no eran alacranes, tal vez no eran serpientes, eran pequeños moscos. Pero te voy a decir algo, que estaban incomodando, que estaban metiendo dolor, y que si no se trataban a tiempo, podía ser peligroso. Porque algo pequeño, mi hermano, usted sabe, la Biblia dice en Cantares, que las zorras pequeñas se comen los niños grandes. Hay cosas pequeñas en nuestra vida. Hay cosas mínimas en nuestra vida, mi hermano, que Dios comienza a hablarnos, fíjese bien. Y le voy a decir esto, póngame mucha atención. Hay veces que Dios te habla, y te habla muy leve, que muy apenas usted alcanza a entender y a discernir que es Dios el que le está hablando. Pero hay gente que no es movido a la obediencia. Hay gente, mi hermano, que no doblega su corazón a Dios, porque dice, ay, es poquito. Ay, Dios está tratando conmigo despacio. Pero ¿sabe algo, mi hermano? Que si no obedecemos en lo poco, entonces Dios hará traer cosas mayores y peores a nuestra vida. ¿Me está entendiendo? Tal vez son pequeños moscos, pero déjeme decirte de que Dios está hablando. A veces el simple hecho, mi hermano, de que no nos comienza a ir muy bien en la economía, y a veces no prestamos atención de que es Dios hablándonos de alguna manera. A veces vemos que las cosas no nos salen bien como nos salían bien antes, y a veces no prestamos atención que es Dios que te está hablando. A veces, mi hermano, comenzamos a tener un dolor por allí, un dolor por allá, y no interpretamos que es Dios que nos está hablando. ¿Me está entendiendo? Porque ¿saben algo, mi hermano? Hacemos muchas cosas nosotros en desobediencia a Dios. Y hay veces que Dios comienza a hablarnos despacio, despacio. Pero muchas veces no entendemos que Dios nos está hablando de esta manera. ¿Y saben lo que hacemos muchos? A muchos nos gusta que Dios nos hable recio. ¿Cuántos adoran a Cristo? A muchos nos gusta que Dios nos hable fuerte para entender que era Dios. ¿Y qué decimos cuando después que tenemos el problemón? Ay, si era Dios. Ay, pastor, ¿por qué no entendí? Ay, hermano, ¿por qué no hice caso? No hiciste caso a los piojos. Querías algo más fuerte. Así era el faraón. Digo, ay, estos piojitos no me van a hacer nada. A la larga, sí hacen y mucho.
quiero preguntarle algo. ¿Cuántos de aquí tuvimos piojos antes? La verdad, diga la verdad. ¿Cuántos de aquí todavía siguen teniendo piojos? ¿Verdad que todos lo tratamos? Y unos se echan vinagre, otros se echan arroz con otros se pelonan, otros echan caca de vaca, porque por ahí le dijo el vecino y se la creyó y ya se lo echó. Amén. Y otros echan de muchas cosas, el champú, el peine, y trata. ¿Por qué trata de quitárselo? A ver, dígame por qué. ¿Por qué? Número uno, porque es molesto, pero hay un trasfondo en esto. Porque le da vergüenza. A ver, imagínense que nuestro hermano Diego estuviera sentado ahí, que se le estuviera cayendo aquí por un lado los piojos. ¿Quién se le acercaría? Y usted sabe que hay gente que tiene sangre para los piojos. ¿Sabe algo, mi hermano? ¿Sabe lo que producen los piojos? Vergüenza. Usted sabe que a los niños, mire, le empezó a picar la cabeza por ahí a alguien más. Usted sabe que en la escuela, cuando hay un niño que tiene muchos piojos, ¿cómo le dicen? La piojosa o el piojoso. Y le hacen bullying. Y lo discriminan. Y el niño se siente mal. ¿Por qué? Porque los piojos provocan vergüenza, hermano. ¿A cuántos de aquí dicen con dedos, yo tengo piojos? ¿Verdad que no? Y el que tiene, dice que no tiene como quiera. Porque le da pena, le da vergüenza. ¿Está entendiendo? ¿Usted sabe lo que provoca el pecado en la vida del hombre? Provoca vergüenza. Imagínese que usted echa mentiras y he descubierto la mentira. ¿Cómo se sentiría? ¿Le da vergüenza o no? Imagínese, mi hermano, que usted aquí en la iglesia es un santo, pero de repente me lo encuentro por allá con una botella, o que se lo encuentren las hermanas con una botella. ¿Qué sentiría? Que se le encontrara la hermana con una muchachona por un lado ahí, sabiendo que usted está casado, casada. ¿Qué sentiría? Vergüenza. Los piojos provocan vergüenza, iglesia. ¿Cuántos de aquí tenemos piojos espirituales? Porque el día que no se encuentren te van a dar vergüenza. ¿Está entendiendo? La Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Le dijo, Adán, ¿dónde estás? Le dijo el Señor. Le dijo, Señor, tuve miedo. ¿Pero por qué tuviste miedo? Porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estaba desnudo si siempre has estado desnudo? ¿Me está entendiendo? ¿Qué le quiero decir con esto, mi hermano? Que hay piojos en nuestra vida que producen vergüenza, que producen pena. ¿Cuántos tenemos piojos espirituales? Eso no se los puedo ver yo, solamente se los ve. Pero Dios puede hacer que un día yo te vea los piojos que tienes tú, y usted ve un día los piojos que pueda tener yo. Porque ¿sabe lo que provocó para la tierra de Egipto tener piojos? Vergüenza. Las naciones de alrededor, los pueblos de alrededor, se dieron cuenta de lo que Dios hizo en Egipto. ¿Y sabe lo que estaba haciendo Dios con Egipto? Lo estaba avergonzando. ¿Por qué lo estaba avergonzando, mi hermano? Porque no quería el faraón obedecer a Dios. Cuando tú no obedeces a Dios, escúchame bien esto, iglesia. Cuando usted no obedece a Dios, Dios va a mandar piojos para que se avergüence. Dios no avergüenza a nadie. Y voy a explicar esto. Pero cuando tu pecado es descubierto, tú mismo eres avergonzado. ¿Me está entendiendo? A su nombre. ¿Qué tamaño son los
los piojos, iglesia? ¿Qué tamaño son los piojos, hermano? Son muy pequeñitos, que cuando está usted ahí, está muy apenas y exacta. Muy pequeñitos, mire bien. Ya le picó la mano a mí también. Le dije que le iba a pegar la cabeza a muchos. Magalo también. Los piojos son unos insectos muy pequeños, iglesia. Y me llama mucho la atención de que Dios aún trabaja con estos insectos muy diminutos, aunque son muy pequeños, aunque son muy insignificantes. Aquí Dios usa de su poder para manobrar con ellos. Déjeme decirle que hay cosas muy pequeñas en tu vida que por muy insignificantes que sean, Dios las conoce. Cuando son mentiritas blancas, Dios las conoce. Cuando son mentiritas piadosas, Dios las conoce, iglesia. Hay gente que dice, ay no, esto es muy pequeñito, nadie lo va a ver. Dios trató con algo insignificante que eran piojos. Esto me da a mí una señal de que en lo más poco, en lo más mínimo, ahí Dios tiene el poder también para darse cuenta de las cosas. ¿Está entendiendo? ¿Cuánto muchas veces decimos nosotros, voy a decir una mentira al cabo que Dios sabe por qué la voy a decir? Si Dios sabe por qué eres mentiroso, por eso no hay otra manera. Amén, ahora ve. A ver, voy a ver por ahí esta página que es prohibida, pero nomás poquito. Ya la borro y ya no ahí se dio cuenta. No, Dios miró esa cosita que viste, Dios la miró. Voy a hacer esto en el baño, al cabo que nadie me ve, estoy solo. Esos piojos, Dios te los está viendo. ¿Está entendiendo? Estaba por ahí y me peleé con alguien y le levanté maldiciones, al cabo que nadie me escuchó. Dios te escuchó y te vio. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nos hace fácil. Volteamos para un lado. No, pues aquí no hay nadie, pues nos agarramos con la gente, como que no saben ni quién somos. Dios sí sabe quién eres. No, como que voy a la iglesia al rato, me arrepiento y se acabó. No, a unas cosas más insignificantes. Ándale, nomás un toque, no un toquecito ahí. Nomás uno porque ya me retiré. Dios ya vio ese tiempo. A veces creemos que son cosas insignificantes que Dios no va a tomar en cuenta. Dios las toma en cuenta. ¿Está entendiendo? Más una que no es ninguna. Y minimizamos y decimos, ay, Dios me va a entender como quieres que yo traía sed. No. Aún en lo más mínimo, fíjense que Dios trabaja. Un piojo es algo muy pequeñísimo, hermano. Pero aún Dios tiene el poder para manipular a esos animales. Dios tiene el poder para descubrir las cosas aún más ocultas, más chiquitas, más mínimas. Dios las conoce. Tenemos que entender que delante de Dios nada podemos esconder. Aún lo que tú estás pensando ahorita, Dios ya lo conoce. Aún tus pensamientos, mi hermano, donde quiera que anden por allá y por acá, Dios sabe dónde usted anda ahorita. ¿Está entendiendo? Dios se revela a mi hermano a través de los piojos como algo muy insignificante, pero Dios tiene el poder. Mire bien, conocemos la historia donde Jesús calmó el mar y calmó la tempestad. Dios tiene el poder sobre las cosas grandes, pero también tiene el poder sobre las cosas pequeñas. Él tiene el poder sobre toda la creación, iglesia. Quiero cambiarte el panorama. Dios tiene el poder para hacer cosas grandes, pero también tiene el poder para hacer cosas pequeñas. Hay cosas mínimas, hermano, que usted dice a veces, bueno, yo no quiero decirlo a Dios porque yo creo que es algo mínimo. ¿Para qué quitarle tiempo a Dios con eso si es algo muy pequeño? No, aún en lo más pequeño, Dios te puede ayudar. ¿Cuántos creen esta palabra? Aún así, mi hermano, como que usted diga, bueno, quiero salir a la calle, pero está muy fuerte el sol, Señor, yo quisiera que pusieras ahí una nube que se atraviese. Cosas tan mínimas como esas Dios las puede hacer. Señor, tengo
tengo ganas, Señor, de unas crepas, Padre. Voy a tocar el corazón de la hermana fulana para que haga las crepas que invito. Cosas muy mínimas, pero que Dios las puede hacer, iglesia. Ay, me duele la cabeza, me voy a tomar una paracetamol para que yo pido a Dios y es algo insignificante. Aún en las cosas insignificantes, Dios se manifiesta. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? A veces pensamos que las cosas muy simples, no, ¿para qué le pido a Dios si las puedo solucionar yo? Aún las cosas más simples, Dios tiene el poder sobre ellas. ¿Me está entendiendo? A su nombre. Los piojos, mi hermano, son cosas muy pequeñas, pero que pueden traer grandes consecuencias si no se trata a tiempo. Mire bien esto, voy a terminar. Los piojos son cosas muy pequeñas, pero que si no se tratan pueden traer grandes peligros y riesgos. ¿De qué manera? Hay cosas, iglesia, amado hermano, hay cosas muy mínimas que usted y yo podamos hacer. Fíjense bien. Abróchese el cinturón. A su nombre. Abróchese el cinturón porque vamos a aterrizar ya. Hay cosas muy mínimas que se ven tan simples que no provocan cosas grandes a ciencia cierta, pero que si lo dejamos avanzar puede traer grandes riesgos y peligros. ¿Cómo qué? Hay anuncios, mi hermano, mire bien, que muchas veces usted y yo comenzamos de poquito. Y de repente, hermano, usted recibe por ahí un hola en el chat de un hombre o de una mujer, dependiendo de su sexo, su persona. Y usted responde el mismo hola y hola. ¿Quién eres? No, pues soy fulano. Usted es casado, casada. Y no, pues es que me llamaste la atención. Un poco de alerta roja. Pero usted dice, bueno, lo voy a contestar, al cabo que nomás es tantito. Y comienza usted a involucrarse y enredarse y enredarse y enredarse en una cosa muy mínima que empezó con un hola. ¿Me están entendiendo? Oye, nada más un besito. Bueno, ¿qué puede pasar con un besito? De piquito. ¿Qué puede pasar con eso tan pequeño? Mira, ni se va a sentir nada. Nada más así, ni se siente nada. Cosas muy pequeñas, hermano, pueden traer dolor, pueden traer desastre. ¿Qué es un pequeño mosco? ¿Qué es un piojo? No es nada. Hay gente que cuando se enoja dice, mira, no déjalo que me diga cosas, al cabo que de cuenta que un piojo me está diciendo cosas. Porque es muy mínimo. Y hay cosas pequeñas en nuestra vida, iglesia. Así como los piojos, que son mínimos. Pero si usted los deja, si usted deja que el piojo esté ahí día y noche, 1 año, 2 años, usted va a ver cómo va a terminar. Ya bien rasgado de su piel, hasta se puede morir en una infección. Con algo muy pequeño. Y hay cosas pequeñas en tu vida y en mi vida, iglesia, que decimos no pasa nada, nomás es poquito. Ese besito de pico, mi hermano, usted termina en una recámara de motel. Y al rato hay destrucción en el matrimonio. Hay destrucción en la familia. ¿Cómo empezó? Con un piojo. ¿Me está entendiendo? ¡Ay, marito! Maten los piojos, iglesia. Matemos los piojos. Cosas muy mínimas que podían traer dolor.
En la mitología egipcia, ellos tenían un dios. Este dios se llama el dios Geb. Geb, con G de gato, Geb. Este dios Geb era el dios de la tierra. Era un hombre que lo dibujaban color verde. Amén. Cerca de una serpiente. La serpiente también es un dios para los egipcios. Y este dios Geb, mi hermano, que controlaba la naturaleza terrestre, no pudo hacer nada para que de la tierra salieran piojos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Dios estaba avergonzando a un tercer dios de los egipcios, el cual era el dios Geb, el dios de la tierra, el dios de la fertilidad de la tierra. Sí, Geb, con G de gato, la E y la B. Este dios para los egipcios era un dios poderoso, el cual producía fertilidad a las plantas, producía minerales para la tierra. Entonces para ellos era imposible o increíble que del dios Geb salieran piojos, porque se supone que ese dios era el dios de la fertilidad para las plantas, para la tierra. Y ahí sí no pudieron contener que de la misma tierra, del mismo polvo, salieran piojos. Así como Dios avergonzó al dios Nilo, así como Dios avergonzó a la diosa Jeque, así también Dios estaba avergonzando al dios Geb. Amén. Y Dios se estaba poniendo por encima de los dioses egipcios, demostrando que Él era el Dios de los dioses. Termino con esto. Dice la Biblia, mi hermano, fíjese bien, en las dos plagas anteriores dice que los magos hechiceros hicieron lo mismo que hizo Moisés y Aarón. Hicieron sangre del agua, amén, y trajeron y hicieron venir ranas por mano de los egipcios. La Biblia dice que en la tercera plaga, mire bien, los hechiceros quisieron también hacer piojos del polvo. ¿Y qué cree que pasó? ¿Pudieron o no pudieron? ¿Pudieron o no pudieron? Dice la Biblia que ahora los hechiceros no pudieron hacer que brotaran piojos del polvo. Mire bien, qué tremendo es esto. Que en las dos plagas anteriores, y aún con la vara, se transformó también en serpiente. ¿Sabe algo, mi hermano? Me doy cuenta en este episodio que Dios es el que hace las cosas cuando Él quiere y como quiere. Que no hay poder humano que pueda imitar el poder de Dios. Ahora te voy a decir algo. En la primera plaga, Dios permitió que los hechiceros igualaran. En la segunda plaga, Dios permitió que los hechiceros igualaran de la misma manera. Pero en la tercera plaga, ya Dios no quiso que los hechiceros pudieran traer piojos a Egipto. ¿Qué les quiero decir con esto? Que aún hay cosas malas que Dios permite que pasen. Pero ¿sabe algo? Hay otros momentos en los cuales dice, esto sí no va a tocar a mi pueblo. Esto sí no te va a tocar, iglesia. Esto sí no va a poder tocar tu morada. ¿Por qué? Porque lo de Dios es más grande que lo que el enemigo quiera traer. Dios tiene el poder para decir sí o no. En la primera plaga Dios dijo, está bien, háganlo, yo les doy chance. En la segunda plaga yo les doy oportunidad, pero en la tercera dijo, no les voy a dar oportunidad. ¿Me está entendiendo? Aún el diablo tiene límites y restricciones. Y donde Dios le dice, ve, el diablo va. Pero cuando Dios le dice, aquí no vas a entrar, el diablo no puede entrar. ¿Me está entendiendo? O sea, que en pocas palabras, lo malo, el espíritu diabólico, no tiene poder sobre la voluntad de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Ojo con lo que le voy a decir. Tómelo, guárdalo en su corazón. Hay gente que dice, yo tengo miedo porque siento que me están trabajando. Fíjese bien. Siento que me están embrujando. Siento que me están hechizando. Yo siento que algo me están haciendo. ¿Sabe algo, mi hermano?
No hay poder diabólico, no hay poder de las tinieblas, no hay poder del diablo que pueda tocar tu vida y mi vida cuando Dios no se lo permite. Yo no sé si alguien me entiende esta palabra, iglesia, pero la iglesia no puede temer a las fuerzas demoníacas. Hay gente que le tiene miedo a la muerte. No le digo santa porque el único santo es Dios, pero la gente del mundo le dice la santa muerte, pero de santa no tiene nada. Y aún ese mono, mi hermano, ¿sabe algo? Se sujeta ante la voluntad de Dios. No viene por nadie, no se lleva a nadie sin que Dios le diga, hey, llévatelo. Y la Biblia dice que Él la venció en la cruz del Calvario. Denle un fuerte aplauso a Dios. Entonces no hay poder de los hechiceros, no hay brujo, no hay encantador, no hay mago que pueda ir en contra de la voluntad de Dios. Por eso siempre le digo, es importante mantenernos bajo la cobertura de Dios. Porque ciertamente alguien puede querer hacerte daño, pero si usted está dentro de la cobertura de Dios, dice la Biblia que ni plaga tocará tu morada. Esto está poderoso, iglesia. Usted no tiene por qué temerle. ¿Sabe? Usted de repente hay gente que me ha amenazado. Hay gente que tiene envidia en las ventas. Y a veces me han llegado imágenes, fotografías de veladoras y de gente así que me dice, tú no sabes quién soy de acá. Yo no sé ni me interesa. Yo tengo un Dios poderoso, que el día que Él quiera, yo me voy a ir de este mundo. No el día que usted quiera, ni que el diablo quiera. ¿Está entendiendo? El día que Dios quiera, usted se va a ir de este mundo, no porque el diablo quiera, no porque mis hijos quieran, no porque yo quiera, sino porque Dios quiere. ¿Está entendiendo? Los hechiceros no pudieron, mi hermano, ¿sabe por qué? Porque Dios no se lo permitió. Por eso es importante que cada vez que usted ore, y ore a favor de los suyos, ore a favor de usted, siempre dígale, Señor, no permitas que pase esto en mi familia. Padre, no permitas que suceda eso en mis hijos. Padre, no permitas que suceda esto en mi matrimonio. Padre, no permitas que me pase esto en la calle. Y pidámosle a Dios que no permita que el mal lo llegue. Por eso la oración del Padre Nuestro dice, no lo dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Los brujos no pudieron, mi hermano, sino que ¿sabe lo que respondieron los brujos? Le dijeron, Faraón, esta plaga no es común. Faraón, esto que estamos viviendo no es normal. ¿Sabes de quién viene esta plaga? Le dijeron, dedo de Dios. Los magos, los encantadores, los hechiceros, mire bien, reconocieron el poder de Dios. Entendieron que ellos no podían igualar a ese poder sin igual poder que estaba ejecutando a Egipto con mano fuerte, mi hermano. Los hechiceros se dieron cuenta y dijeron, Faraón, ¿sabes qué? Te tengo malas noticias. No podemos hacer que salgan piojos. Este poder va más allá de nuestra capacidad. Este poder va más allá de cualquier ser humano. Este poder es ilimitado, es infinito. Solamente tiene que ser de un Dios poderoso. Los hechiceros entendieron. Y lo que me causó mucha impresión, iglesia, es que los hechiceros le aconsejaron que era Dios el que estaba azotando a Egipto. Pero ¿saben lo que pasó con el faraón? No quiso escuchar a los hechiceros. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando el corazón está duro de una persona, no escucha los consejos de los demás. Cuando tu corazón está duro, analízalo, hermano. Ya terminé la predicación. Y quiero hacer un llamado, pero antes de hacer el llamado, quiero hacer conciencia. Cuando el corazón está duro, no escuchamos el consejo. ¿Cierto o falso? Ha habido momentos en los cuales usted se ha enamorado de alguien, se ha ilusionado, se ha emocionado. Y llega alguien y te dice, hey, no es por ahí.
consejo, porque está endurecido. Usted quiere tomar una decisión que a usted le gusta, que usted lo quiere, que usted la quiere, y va a haber alguien que te va a decir: no lo hagas por tu bien. Pero como tu corazón está endurecido, usted va a decir: no, yo quiero hacerlo, a mí me gusta, yo tengo ganas de hacerlo. Estamos de evidencia de que nuestro corazón está endurecido. Va a haber quien te va a decir: hermano, hermana, busca a Dios. Olvídate de todo lo que el mundo te ofrece y busca a Dios, porque te va a ir mal. ¿Y sabes lo que hacemos? Endurecemos nuestro corazón, nos enojamos con el que nos aconseja y decimos: no, yo quiero hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. ¿Sabe cómo se llama eso? Un corazón duro. Hermano, ven a los pies de Cristo. Cristo te está llamando. Hermano, mira todo lo que está pasando. Mira, hermano, te pasó esto, te pasó aquello. Dios te está llamando. Arrepiéntete, perdona, ama, reconcíliate, busca a Dios. Y dice: no, yo estoy bien así. ¿Sabe cómo se llama eso? Corazón endurecido. Que aún la gente que no conoce de Dios, mire bien, te va a decir: oye, Dios algo quiere contigo. Jesús dijo en una ocasión: si ustedes callan, las piedras hablarán. ¿Sabe quiénes son las piedras? La gente que no conoce de Dios, la gente que no conoce de Cristo, mi hermano. Y muchas veces ellos te hablan de Dios. Yo no sé cuántos de aquí les ha hablado de Dios una persona inconversa. Son las piedras hablantes que te dicen: tenga fe, hermano, tenga fe, amigo. Así como usted me dice, ahora yo le aconsejo que tenga fe en Dios. Mire, Dios aprieta pero no ahorca. Así hablan ellos. Las piedras hablan, y a veces nuestro corazón está duro que no alcanzamos a entender y decimos: no. El faraón, los hechiceros le dijeron: hey, lo que está pasando es por medio de Dios, entiende que es Dios. Le dijo: no, endureció su corazón. ¿Cuántos de aquí tenemos el corazón duro todavía, iglesia? Dios sigue hablando. Llevamos 3 plagas, y las 3 plagas Dios sigue hablando. Número 1, el río. Número 2, las ranas. ¿Cuántos de aquí ya sacamos las ranas de nuestra casa? ¿O cuántos de aquí todavía decimos mañana? ¿Cuántos de aquí, mi hermano, hoy vamos a ablandar nuestro corazón y vamos a decirle: Señor, yo no quiero que haya piojos en mi vida que me avergüencen? Saque los piojos de su vida, mi hermano, y escuchemos la voz de Dios. Si Dios te habla, si Dios te aconseja, hágalo. Esta es palabra de vida eterna. Lo que está aquí te va a llevar a la cima. Lo que está aquí te va a llevar al reino de los cielos. Lo que está aquí no te hará perecer. Lo que está aquí te encaminará por un camino bueno. Si nos apartamos de esto, iremos en caminos de muerte. Y el mundo me ofrece placeres y vanidades, sí, pero ese camino te lleva a la muerte y me lleva a la muerte. Pero si seguimos este camino, tal vez no hay mucho placer, tal vez no hay mucha vanidad, tal vez no hay muchas cosas materiales, pero que hay vida eterna. Tras este consejo hay vida eterna, hay gozo, hay paz, hay felicidad, hay armonía, hay presencia de Dios, iglesia. ¿Qué camino quieres seguir? ¿Qué camino queremos seguir? Dios nos está hablando. No endurezcamos el corazón. Si usted siente que Dios le habló, póngase de pie y venga a orar delante del Señor. Dile: Padre, hoy quiero reiniciar mi vida. Póngase de pie, porque creo que aquí nadie le habló. Padre, quiero reiniciar mi vida. Padre, quiero comenzar de cero. ¿Sabe algo? Dios es el Dios de las oportunidades. Dios es el Dios de la misericordia. Dios es el Dios de amor. El que te dice: deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuelva hacia Jehová. Él sigue hablando de nuestra vida, iglesia. Él sigue hablando de nuestra vida, hermano. Yo no sé si habrá alguien en esta noche que diga: yo quiero, yo me rindo delante de Dios.
endurecer mi corazón, darme la vuelta e irme. No, yo quiero humillarme delante de Dios. Yo quiero reconocer que Dios me está hablando a través de esta palabra. Yo soy ese faraón que Dios me está trayendo piojos a la imaginación, a la mente, para poder entender lo que provocan los piojos. Los piojos provocan vergüenza. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, Padre mío. Aquí está tu pueblo, Señor.